Autorización, señorita presidenta, debo informar que estamos en contacto con el equipo asesor del asambleísta Barreto para la presentación y remisión por escrito de la moción. Toda vez que eso esté, cumpliré con su mandato para poder dar lectura y tomar votación de la misma. En este último punto del orden del día de la continuación del Pleno de la Asamblea Nacional 1018, el asambleísta Lenín Barreto, proponente de este cambio del orden del día, que con el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional se incorporó en la instalación de esta sesión, dijo que la realidad de la costa ecuatoriana en torno al sistema educativo es lamentable. Citó a varios centros educativos como el Hoy el Faro, San Vicente, que a pesar de tener presupuesto del Fondo de Reconstrucción, 3 gobiernos no han realizado ningún tipo de asignación presupuestaria. La Constitución establece un incremento del 0,5% del Producto Interno Bruto, recordó, y también dijo que las autoridades deben dar respuesta. Es por eso que ha presentado, y en los próximos minutos se dará lectura a la moción por parte del señor asambleísta Lenín Barreto, que se pondrá en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se someta a votación del Pleno, ya la presidenta dará las directrices correspondientes, ya que se trata del último punto en esta convocatoria. Sí, y sobre esta base de los antecedentes expuestos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional por parte del legislador Lenín Barreto, pide a los legisladores apoyar la resolución de fiscalizar al Ministerio de Educación y Economía sobre la construcción de unidades educativas en el régimen Costa. Expuso la realidad social, económica igual, y de cómo están actualmente los centros educativos de educación, la cual exhortó al gobierno central a apoyar, a respaldar, a dar ese financiamiento, esos recursos adecuados para tener una infraestructura adecuada y con ello también mejorar las condiciones de vida, de bienestar y sobre todo también académicas de los estudiantes que están atravesando estas precarias condiciones en cuanto al sector educativo. Ya en contados minutos se elaborará la moción, se socializará a los parlamentarios para proceder con la votación a este proyecto de resolución, de fiscalizar al Ministerio de Educación y de Economía sobre la construcción de unidades educativas en el régimen Costa, planteado por el legislador Lenín Barreto, que en contados minutos ya procederá con el respectivo socialización, el registro de los parlamentarios y vendrá la votación y vamos a ver si se da apoyo o no aquí sobre lo pedido por el parlamentario Barreto. Esta sesión del Pleno se instaló el jueves 3 de abril a partir de las 13 horas y en ese momento fue el asambleísta. Se presentaron 3 solicitudes de cambio del orden del día, pero la del asambleísta Lenín Barreto fue el que tuvo el respaldo legislativo, 73 votos a favor, y con ellos se incorporó este cambio en el orden del día y se incorporó este punto, y ya en este momento se procedió a escuchar al legislador dentro del debate y se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y ya se conocerá exactamente qué es lo que plantea el parlamentario frente a la intervención que hace pocos instantes escuchamos. Una vez que llegue a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la moción se dará lectura y con ello iniciará el registro y después la votación correspondiente. Se espera ya en los próximos instantes esta moción llegue a la Secretaría. Me informan que ya se ingresó la moción. Con su autorización, señorita presidenta, cumplo con informar que la moción presentada por el asambleísta Lenín Barreto ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-BZLD-2025-0035-M de Quito Distrito Metropolitano 28 de abril de 2025 para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para aprobación de propuesta de resolución, sesión número 1018, segundo punto del orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. En mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador, dentro de la sesión número 1018 del Pleno de la Asamblea Nacional, en relación al segundo punto del orden del día, amparado en lo dispuesto en el artículo 8 y en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono lo siguiente para que en virtud de lo establecido sea sometido a votación. Se ponga a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la resolución adjunta a esta comunicación para su aprobación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe PhD Lenín Daniel Barreto Zambrano, asambleísta. De igual forma, señorita presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción. La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo primero, solicitar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas que en el plazo de 10 días remitan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales la siguiente información.
A. El estado actual de ejecución de las nuevas unidades educativas previstas para la región costa. B. El cumplimiento de los cronogramas de obra, inversiones y metas físicas comprometidas. C. Los recursos presupuestarios asignados y desembolsados para tales obras. D. Las medidas adoptadas para superar los retrasos o incumplimientos detectados. Artículo 2. Exhortar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas a garantizar la ejecución inmediata y prioritaria de las obras de infraestructura educativa en la región costa conforme al derecho constitucional a la educación y a las necesidades de la población. Hasta ahí la lectura de la moción y del proyecto de resolución adjunta a la misma, señorita presidenta. ¿Tiene apoyo la moción? ¿Tiene apoyo la moción? Por favor, tome registro y votación. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Lenín Barreto. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Ahí escuchamos la moción presentada por parte del asambleísta Lenín Barreto y se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el registro previo y después la votación a los artículos que han sido planteados por el parlamentario para que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas así como el Ministerio de Educación remitan la información correspondiente para este proceso de fiscalización. En este el último punto del orden del día, mediante el cual se solicita al Ministerio de Educación y Finanzas y de Economía den los datos correspondientes respecto a la construcción y el avance de las nuevas unidades educativas en la región costa. Y lo que ha pedido el parlamentario es, en este proyecto de resolución de fiscalización a los ministerios tanto de Educación y Economía, que en un plazo de 10 días entregue información inmediata a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, esto referente a los recursos de los presupuestos, cómo están los avances de obras en cuanto a infraestructura de los centros educativos en la región costa, así como también exhortan a los ministerios indicados la ejecución prioritaria para atender el sector educativo. Cumplo con informar que contamos con 106 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Lenín Barreto. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. El asambleísta Lenín Barreto recuerda que el artículo 37 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen como derecho una educación de calidad, lo cual exige un sistema educativo que garantice el acceso y permanencia en la educación básica y hasta el bachillerato su equivalente, el respeto a las culturas y especificidades regionales, propuestas educativas flexibles y alternativas para quienes tienen discapacidad, trabajen o vivan en situaciones que requieren mayores oportunidades docentes, materiales, infraestructura y recursos adecuados. El respeto a las convicciones éticas, morales y religiosas de las familias y los propios estudiantes. Esto es parte de los considerandos que incluye la moción presentada por parte del asambleísta. Así se solicita al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas que en un plazo de 10 días remitan a la Comisión de Educación toda la información relacionada con el estado actual de la ejecución de las nuevas unidades educativas previstas para la región costa. Además del cumplimiento de los cronogramas de obra, inversiones y metas físicas comprometidas. Pero también pide que los recursos presupuestados asignados se den con mayor claridad, el desembolso para las obras en infraestructura, las medidas adoptadas para superar los retrasos o incumplimientos detectados. Además, exhorta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas a garantizar la ejecución inmediata y prioritaria de las obras de infraestructura educativa en la región costa, esto conforme al derecho constitucional a la educación y a las necesidades de la población. Esto es lo que suscribe el legislador, en la cual los parlamentarios en estos momentos están realizando el proceso de votación. 50 legisladores apoyan Señor este secretario, proyecto por favor, de consigne fiscalización. resultados. Cierre la votación y consigne resultados. Con su autorización, señorita presidenta, cumplo con informar. En primer lugar, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, cumplo con informar, contamos con 50 votos afirmativos, 25 negativos, 0 blancos, 31 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Lenín Barreto.